Hola queridos y queridas estudiantes, como cada viernes tenemos nuestro resumen de las cosas más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en las que continué hablando de los postulados sobre los ángulos. En ciencias sociales, increíble, pero gracias a Yancel, aprendimos aún mucho más sobre geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. En ciencias de la naturaleza, Pevens y Ediberto desarrollaron un tema muy importante, las enfermedades de los sistemas nervioso y circulatorio, así como también las enfermedades del sistema respiratorio, con especial atención al COVID-19. En inglés aprendimos más sobre los adverbios, a describir personas, cosas y también el uso de la coma. En francés aprendiste sobre el pasado imperfecto y el pasado compuesto. Por último, la asignatura de lengua española, donde trabajaste el tema de la importancia de la acentuación, las tildes y del uso de los conectores de secuenciación temporal y también los adverbios. ¿Listos para aprender desde casa? Prepárate para el repaso del día de hoy. Saludos queridos, queridas estudiantes. Estoy segura que se han quedado con la duda sobre lo que acabamos de ver y escuchar. ¿No entendieron nada? Pues claro, esa es la importancia de los acentos. Vamos a verlo ahora dicho correctamente. ¿Sabes que hice el cálculo y me dio mal? El profe lo calculó y le dio 50. ¿Crees que si lo calculo otra vez dará bien? Yo lo calculo y veré qué da. Gracias. Ahora sí entendieron por qué los acentos en la palabra cálculo fueron dichos y colocados correctamente. Espero hayan notado lo difícil que se hace entender un diálogo oral o escrito sin los acentos usados correctamente. En la clase anterior estuvimos introduciendo el tema de la crónica, el cual estaremos trabajando durante las próximas semanas. Lo hicimos a través de la crónica literaria El hundimiento del Titanic. Una historia muy trágica que fue llevada a todos los cines del mundo. Recordemos que la crónica es una narrativa histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico, es decir, siguiendo el orden o la secuencia en la que se presentan los acontecimientos narrados. El autor da su opinión frente a algún acontecimiento que ha tenido lugar en la realidad. Mezcla la opinión con la noticia. Su estructura está compuesta por un titular, presentación o introducción, cuerpo y conclusión. Se redacta en primera persona del singular, yo, o plural, nosotros. Hoy vamos a hablar de la importancia de la acentuación y el uso de las tildes en la lengua española, ya que se hacen imprescindibles en nuestra comunicación oral y escrita. Saberlos usar correctamente conforme al contexto comunicativo. He querido que repasemos muy bien este tema para que lo pongan en práctica cuando escriban sus crónicas y cualquier tipo de texto. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje hacia el saber, donde ponemos ritmo a las palabras. Importancia de la acentuación y el uso de las tildes. Al momento de comunicarnos, lo hacemos dándole entonación y acentuación a las palabras. Dentro de la gramática de nuestra lengua española tenemos el acento y la tilde. Son para esclarecer y diferenciar la expresión oral y escrita. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? La acentuación de las palabras en el español permiten determinar el énfasis fonético, o sea, la fuerza sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que esto permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde se presenta ortográficamente con una rayita oblicua inclinada hacia la izquierda sobre una vocal A, E, I, O,
U. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal, amo, de una consonante y una vocal, ala, de dos consonantes y una vocal, amor. Una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su nombre indica, la consonante necesita una vocal para poder pronunciarse. Suena con. Las sílabas se clasifican en tónicas y átonas. La sílaba tónica es la sílaba que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de la palabra son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, conforme a las reglas de acentuación que se explican a continuación. Ahora vamos a señalar la sílaba tónica de las palabras que tenemos acá. Tenemos el término palabra y sílaba. Aquí tenemos palabra. La sílaba tónica de esta palabra es la, porque en ella se hace más fuerza al pronunciarse dicha palabra, la. Las demás sílabas son sílabas átonas, sílabas átona, ya que en estas no se pronuncia con tanta fuerza las vocales que aparecen en las mismas. Acá tenemos otra palabra, sílaba. Aquí la sílaba tónica es la sí. Dicho sea de paso, es una sílaba que tiene tilde, es decir, un acento ortográfico que se marca. Las sílabas átonas de esta palabra son la y va. Las palabras se clasifican conforme a su acentuación, esto es, según cuál sea la sílaba tónica, en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. La tabla siguiente explica en qué casos llevan tilde las palabras según el tipo que sean. Acompáñenme a seguir aprendiendo. Las palabras se clasifican en aguda, grave o llana, esdrújula y sobreesdrújula. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Se le marca la tilde si la palabra termina en N, S o vocal. Por ejemplo, tenemos la palabra compás. Termina en S, por ende, se le marca la tilde. Tenemos la palabra colibrí. Termina en I. También se le marca la tilde porque termina en vocal. Tenemos la palabra tapiz. Termina en la consonante Z. Es por esto que no se le marca la tilde, solo se pronuncia su acento. La excepción de esta regla, si termina en más de una consonante, aunque sea S, dos consonantes, como es el caso de la palabra robot, termina en las consonantes T y S. No se le marca la tilde. Las palabras grave o llana se acentúan en la penúltima sílaba. Si la palabra no termina en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra álbum se le marca la tilde porque termina en una consonante que no es N ni S, es decir, M. La palabra lápiz
Es una palabra grave, se le marca el acento, la tilde ortográfica, porque termina en Z. No es ni N ni S. La palabra mañana, mañana, es una palabra grave que termina en A. Por ende, no se le marca la tilde, solo se pronuncia su acento. Las palabras esdrújula se acentúan en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, siempre llevan tilde. Por ejemplo, década, México, rápido. Las palabras sobre esdrújula se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde, siempre llevan tilde. Por ejemplo, cómetelo, apréndetelo, ágilmente. Cabe destacar que el acento también se denomina como acento prosódico u ortográfico. El acento prosódico es aquel que se pronuncia pero no se le marca a la palabra. Por ejemplo, español. Mientras el acento ortográfico es aquel que sí se marca la tilde en la palabra. Por ejemplo, corazón. ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre un acento y una tilde? ¿Cierto? Quiero que sinteticemos juntos lo aprendido hoy. La acentuación de las palabras en el español permiten determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Todas las palabras deben pronunciarse con su debida acentuación, ya que eso permite que el mensaje pueda entenderse de manera correcta. La tilde es la marca que ponemos sobre una vocal para indicar su entonación o acentuación más fuerte que el resto de las sílabas de una palabra. Se representa ortográficamente con una rayita oblicua inclinada hacia la izquierda sobre una vocal A, E, I, O, U. Y estoy segura que sí sabes más que el burro. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal, tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tónica. Ejemplo, calculo, calculó. Entonces, la diferencia entre acento y tilde es la siguiente. El acento es la acentuación fonética de la sílaba, es decir, es oral. La tilde es la indicación escrita o gráfica que se coloca en la sílaba. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntas. Por lo general, en español las sílabas se componen de una vocal A, amanecer, de una consonante y una vocal K, caballo, de dos consonantes y una vocal des, destruir. Recuerden que una consonante no puede formar por sí misma una sílaba, pues como su propio nombre indica, necesita una vocal para poder pronunciarse. Por ejemplo, la educación es un derecho fundamental. Vemos en esta oración cómo cada consonante que se presenta está acompañada de una o dos vocales para poder formarse las sílabas. La educación es un derecho fundamental. Recuerda, cada vez que hables y escribas, debes poner las luces del semáforo de tus palabras, los acentos y las tildes. Nos volveremos a ver en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. ¡Bendiciones! Espero que esto te haya refrescado la memoria y sobre todo que sepas acentuar las palabras y utilizar los conectores para tener una excelente escritura. Ahora es mi turno y repasemos lo tratado en la semana sobre los postulados de los ángulos.
En la geometría euclidiana, un apeirógono es un polígono degenerado con un infinito número de lados. ¿Qué? ¿Polígono degenerado? ¿Infinito número de lados? Estarás pensando que esto es imposible, que hasta ahora el polígono más grande que conoces se llama dodecágono, que tiene apenas 12 lados. En la clase de hoy verás que los tipos de polígonos son mucho más de los que una vez pensaste o de lo que has aprendido en toda tu vida de estudiante. Soy tu profesor Alexander García. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vas a aprender qué son los polígonos y cuáles son las distintas formas de clasificarlos. Entre ellas, la clasificación según el número de lados, donde descubrirás que los tipos de polígonos que conoces hasta ahora son como una gota de agua en el mar, por la cantidad que aún te falta por conocer. Iniciaremos con la definición de la palabra polígono y descubriremos qué características debe cumplir una figura geométrica para ser considerada un polígono. Luego veremos algunas de las propiedades que cumplen los polígonos. Verás que son muy interesantes y curiosas. También quedarás atónito con los lugares en la naturaleza donde podemos apreciar algunas de estas figuras geométricas. ¿Preparados? ¡Empecemos! Polígono. Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en los diseños de telas, artículos del hogar, decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o línea poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una línea poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una línea poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de tres o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de dos segmentos llamado vértice. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, que se tocan en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa lados. Por tanto, un polígono es una figura compuesta por varios lados. Para que una figura geométrica sea considerada como un polígono, las líneas que las conforman tienen siempre que ser rectas y no puede estar abierto, es decir, toda la figura debe ser cerrada. Hagamos ahora una actividad. Vamos a describir las siguientes figuras y luego determinamos si son consideradas polígonos o no y el por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de rectas consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y por consiguiente no es un polígono. La segunda figura que podemos ver contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y por consiguiente es un polígono. Por último, observamos esta figura formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva y todos coinciden para hacer de la figura una figura cerrada. Pero a pesar de que es cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen la figura deben ser rectas y en esta figura uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las diferentes partes que conforman un polígono. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos
son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y los lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Clasificación de los polígonos. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es el polígono compuesto por 3 lados. Tri significa 3. Cuadrilátero es el polígono compuesto por 4 lados. Cuadri significa 4, látero significa lados. Pentágono es el polígono compuesto por 5 lados. Penta significa 5. Hexágono es el polígono compuesto por 6 lados. Hexa significa 6. Gono significa lados. Heptágono es el polígono compuesto por 7 lados. Hepta significa 7. Octágono es aquel polígono compuesto por 8 lados. Eneágono es el polígono compuesto por 9 lados. Decágono es el polígono compuesto por 10 lados. Deca significa 10. Un decágono es el polígono compuesto por 11 lados. Dodecágono es el polígono que está conformado por 12 lados. ¿Por qué las abejas construyen el panal de miel con las celdillas hexagonales? La pregunta ha pasado del campo de la geometría a la filosofía y a la biología, ya que la pregunta, como afirma Joaquín Navarro, está preñada de incógnitas trascendentales. ¿Actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿Viene la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos concluir entonces que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de la forma que les parecía más natural, el círculo. Fue el matemático Laszlo Figistud, quien nació en 1915 y falleció en el 2005, quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano dado, empleando un menor perímetro. Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Ahora bien, ¿son estos los únicos polígonos que existen? Claro que no. Si nos ponemos a nombrarlos todos, no acabamos nunca. Aquí te menciono otros más. Tridecágono es aquel que está compuesto por 13 lados. Tetradecágono, aquel que está compuesto por 14 lados. Pentadecágono, 15 lados. Hexadecágono, 16 lados. Heptadecágono, 17 lados. Octadecágono, 18 lados. Eneadecágono, 19 lados. Isodecágono, 20 lados. Ahora subamos un poquito el nivel. Triacontágonos son los polígonos de 30 lados. Triacontacaipentágonos son los polígonos de 35 lados. Tenemos que el polígono posee 35 lados, se llama triacontaipentágono. Esta expresión puede descomponerse de la siguiente manera: triacon, tacai, pentágono. La expresión triacon hace referencia al número 30, tacai hace referencia a con y pentágono hace referencia a 5 lados. Tetracontágonos son los polígonos de 40 lados.
Pentacontágonos son los polígonos de 50 lados. Hexacontágonos son los polígonos de 60 lados. Heptacontágonos son los polígonos de 70 lados. Octacontágonos son los que tienen 80 lados. Eneacontágonos son los polígonos que poseen 90 lados. Hectágonos son los polígonos de 100 lados. No lo confundas con los heptágonos, que son los polígonos de 7 lados. Sus nombres solo tienen una letra de diferencia. Uno es hectágono con C, que es el polígono de 100 lados, y el otro es heptágono con P, que es el polígono de 7 lados. Clasificación de los polígonos según sus ángulos. Tenemos polígonos cóncavos. Es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También tenemos los polígonos cóncavos, que son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella, si unimos dos de sus vértices no consecutivos, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos. Es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, un rectángulo, si unimos todos los vértices no consecutivos con una recta, siempre la recta quedará dentro del polígono. Clasificación de los polígonos según sus lados y sus ángulos. Tenemos el polígono equilátero, que es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales. Polígono equiángulo es aquel que tiene todos sus ángulos iguales. Por otra parte, tenemos el polígono regular. Es cuando el polígono es equiángulo y equilátero a la vez, es decir, ángulos y lados iguales al mismo tiempo. Polígonos irregulares. Es cuando en un polígono hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Apeirógono regular. Un apeirógono regular tiene lados de igual longitud y ángulos de igual amplitud, como cualquier polígono regular. Si el ángulo en las esquinas es de 180 grados, el aspecto del apeirógono parece una línea recta, como se muestra en el dibujo a continuación. Este tipo de líneas pueden ser consideradas como una circunferencia de radio infinito, por analogía con los polígonos regulares con un número muy grande de lados que se asemejan a un círculo. De ahí que una circunferencia se considera un polígono con infinito número de lados. En la próxima clase hablaremos un poco más de esto. En este día aprendiste mucho sobre los polígonos, que son las diferentes formas de clasificarlos, características, partes que lo componen y cómo calcular el número de triángulos que compone un polígono. También pudiste ver cómo la naturaleza nos sorprende con sus diseños, con los distintos diseños que obedecen a figuras geométricas. Por otro lado, también pudiste conocer otros polígonos de más de 12 lados. Por cierto, te invito a que puedas investigar el nombre de polígonos de 1000, 10.000, 100.000 y de 1.000.000 de lados. Cada día que pasa me sorprendo más con las maravillas de la geometría. ¿Y tú, aprendiste algo nuevo en la clase de hoy? Soy tu profesor Alexander García. Nos vemos en la próxima clase, aprendiendo desde casa y preservando la salud. Bye bye. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso la profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de ciencias sociales con un tema que debemos manejar todos en casa, los terremotos. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD,
YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Belleza natural, biodiversidad, arte esculpida por la misma naturaleza, todo en un mismo lugar. Monumento natural Cueva de los Tres Ojos. El refugio de la vida silvestre Cueva de los Tres Ojos se encuentra en la provincia Santo Domingo Este, dentro del casco urbano, a la orilla de la autopista de las Américas. Cubre una superficie de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente. Fue creado mediante la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, dentro de la categoría 3, Monumentos Naturales. Recibe este nombre de los Tres Ojos porque el parque se encuentra dentro de unas cuevas y cada ojo hace referencia a sus 3 lagunas subterráneas, que son el lago de azufre, el lago de las Damas y la nevera. Posteriormente, se descubrió que cruzando el lago subterráneo de la nevera daba a otro lago que da al aire libre. Este lago es conocido como el Cuarto Lago, aunque algunos le suelen llamar el lago de los Aramagullones. El clima de esta área protegida es tropical semihúmedo, influido principalmente por la presencia de los anticiclones subtropicales. También está influido por la acción de los vientos alisios, dominantes la mayor parte del año. La temperatura media anual es de 26,5 grados. La precipitación media anual es de 1.300 mililitros cúbicos. Todo el complejo de cuevas, al igual que toda la isla, estuvo bajo el mar. ¿Sabes cómo usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar? Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Saber sobre los desastres naturales nunca está de más. La profesora Yancel te estuvo enseñando en la semana sobre geomorfología, las placas tectónicas y los terremotos. Pues te muestro de manera resumida este contenido, resaltando nuevos aspectos.
Sean bienvenidos a su clase del día de hoy con su profesora Yancel Ferreras. Recuerda que para iniciar el día es muy necesario que tengas a mano cuaderno de ciencias sociales, lápiz y además tu gran imaginación e interés por la asignatura. Es importante recordar que debes elaborar como producto final de la quincena un artículo de opinión sobre el efecto de los movimientos sísmicos en la República Dominicana. Pero antes de iniciar, es preciso refrescar la memoria. Vamos a ver de qué hablamos en la clase anterior. Pues la maestra Rosa nos explicó qué es un artículo de opinión y cómo debemos realizarlo. También aprendimos la etimología de sismos, la diferencia entre epicentro y hipocentro, diferencia entre temblores y terremotos, que la sismología es la rama que se encarga de estudiar los sismos. Además, aprendimos a diferenciar los movimientos de las placas tectónicas, divergente, convergente y transformante, y lo que ocurre cuando éstas se mueven. En este encuentro vamos a abordar los movimientos sísmicos en la República Dominicana, pero antes hay 3 conceptos que son de suma importancia para el desarrollo de esta clase, para la elaboración de tu artículo de opinión sobre los movimientos sísmicos de la República Dominicana. Estos conceptos son: terremoto, sacudida violenta de la corteza y manto terrestre, ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Placas tectónicas. Las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuesto por la parte superior del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida. Las placas de la litosfera son más delgadas en los océanos, donde su grosor varía de unos cuantos kilómetros en las dorsales oceánicas hasta 100 kilómetros en las cuencas oceánicas profundas. Tsunamis es una serie de enormes olas oceánicas creadas por algún desorden submarino. Las causas incluyen terremotos, deslizamiento de tierras, erupciones volcánicas o meteoritos, que son pedazos de roca que provienen del espacio e impactan la superficie terrestre. En República Dominicana han ocurrido terremotos que han impactado el país. El objetivo de la clase es lograr elaborar una línea de tiempo con la historia de la presencia de los terremotos y tsunamis en nuestra isla. Pero ¿sabes qué es una línea de tiempo y cómo se elabora una línea de tiempo? Te cuento. Una línea de tiempo es una representación gráfica de sucesos o acontecimientos históricos ordenados cronológicamente en orden de fechas, desde el más antiguo hasta el más reciente. Este permite ubicar los hechos en el orden en el que se produjeron, relacionar acontecimientos con otros hechos ocurridos antes o después, aprender cuándo ocurrieron los acontecimientos relevantes de la historia que están relacionados con el presente. Quiero que en tu cuaderno de Ciencias Sociales dibujes una línea de tiempo en la cual irás organizando los hechos de mayor a menor, así como esta. Los antecedentes históricos indican que 10 tsunamis han incidido en el Caribe desde 1492. Los principales sismos que han generado tsunami y que han afectado la isla son: el 18 de octubre de 1751 se produjo un terremoto que se sintió en toda la isla, afectando la región sur desde el Ceibo hasta Puerto Príncipe en Haití. La villa de Azua fue destruida y se produjo un tsunami. De acuerdo a las informaciones recopiladas, es uno de los eventos históricos más severos que han afectado la isla. El 7 de mayo de 1842,
ocurrió un terremoto que afectó la costa norte de la isla, estimándose la intensidad por encima de los 8 grados de magnitud. Se generó un tsunami que afectó Santo Domingo, con olas estimadas en 2 metros, así como el Forte Liberte y en Santiago de los Caballeros. El 4 de agosto de 1946, un poderoso tsunami con olas de 5 metros de altura produce enormes daños en las costas noreste de la República Dominicana. En algunos lugares que se encuentran bajo el nivel del mar, las olas ingresaron hasta 5 kilómetros tierra adentro. El poblado de Matanza, donde impactó, quedó casi destruido, donde hubo que lamentar la muerte de 1.950 personas. La retirada del mar en Puerto Plata fue tan grande que se podía caminar por debajo de la estructura del muelle. Es importante seguir el orden cronológico. Para elaborar la línea de tiempo, utilizarás las informaciones que te presentamos arriba. Ahora te voy a presentar cómo elaborar tu línea de tiempo. Este es un ejemplo simplificado. Aquí tienes las fechas y las regiones, de mayor a menor. Entonces, ¿ya estás claro? ¿Sabes cómo elaborar tu línea de tiempo? Y entonces, ¿ya puedes decir qué es un tsunami? Tsunami es una palabra japonesa empleada para designar el ingreso del mar hacia la tierra, que significa, literalmente, ola en el puerto. Tsu significa puerto, nami significa olas. A pesar de tener origen japonés, este vocablo ha tomado popularidad y ya se utiliza en todo el mundo. ¿Cómo se forma un tsunami? Pues esto ocurre cuando un sismo hace temblar el fondo del mar. Esto hace que en la superficie una gran masa de agua se desplace, lo que forma un vaivén que se propaga a gran velocidad bajo la superficie. Aspirada, el agua se retira de la orilla y al acercarse a las costas, las ondas forman olas gigantescas. Su tamaño dependerá de la magnitud del seísmo y de la deformación vertical del fondo marino. No todos los terremotos generan tsunami, sino solo aquellos de magnitud considerable, que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo. Si bien cualquier océano puede experimentar un tsunami, es más frecuente que ocurran en el Océano Pacífico, donde son también más comunes los terremotos de magnitud considerables, especialmente las costas de Chile, Perú y Japón. Las olas se caracterizan por una longitud de onda muy larga y una amplitud mucho más pequeña, cuanto más lejos están de las costas. Las olas pueden extenderse miles de kilómetros y penetrar tierra adentro, arrasando las zonas costeras. El tamaño del tsunami está determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino, o sea, que entre más fuerte se produce el terremoto en el fondo marino, mayor será su proporción. Aunque no hay mecanismos para predecir terremotos, sí los hay para alertar los tsunamis antes de la llegada a la costa, pues la velocidad de la propagación es mucho menor que la de las ondas sísmicas. Como algo habitual, es imprescindible que dialogues constantemente las reglas de seguridad en caso de tsunami, ya que esto puede ocurrir en cualquier momento. Debes tener una mochila de emergencia con silbato, botellas de agua, comida enlatada, galletas, linternas, baterías, alguna identificación, alcohol, vendas, algodón, azúcar, entre otras. Identificar las zonas más seguras para salir en caso de emergencia. Tener un plan familiar para saber qué hacer en caso de una emergencia,
son algunos de los protocolos que todos en casa debemos tener muy claros. Te recomendamos que compartas estas medidas con tu familia y converse con ellos sobre su importancia. Recordemos el domingo 4 de agosto de 1946 a las 12:55 p.m. Un fuerte terremoto se sintió en la isla de Santo Domingo con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, que generó a los pocos minutos un maremoto a las costas de toda Bahía Escocesa, la cual se extiende desde Arroyo Salado hasta Cabrera, penetrando en algunas zonas como Arroyo Salado, más de 5 kilómetros de tierra adentro, inundando por más de 3 semanas algunas zonas, destruyendo siembras y poblados. Más de 1.100 réplicas se reportaron en los meses siguientes. Cuando ese terremoto ocurrió, la República Dominicana no disponía de recursos humanos ni tecnológicos para localizar y medir la intensidad de los sismos. Todos los detalles técnicos referente al terremoto del 4 de agosto de 1946 fueron transmitidos por vía telegráfica a las autoridades dominicanas desde las estaciones sismológicas localizadas en los Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Recordemos que la isla de Santo Domingo pertenece a la placa del Caribe y que tiene 2 fallas importantes que han acumulado energía. Esto apunta a que en cualquier momento podríamos sufrir un terremoto similar al de 1946. Las 2 provincias pertenecientes a la región norte del país, Santiago y La Vega, han sido los sitios en donde los terremotos mayores daños han causado en la historia de la isla española, desde el período colonial hasta el día de hoy. El 2 de diciembre de 1562, aproximadamente a las 8:30 de la noche, sucedió un fuerte terremoto en la región norte, específicamente en Santiago de los Caballeros, Concepción, La Vega y Puerto Plata, las cuales fueron destruidas por este. En Puerto Plata fue donde mayor estragos hizo y fue en el convento de San Pedro de Mártir, edificado en 1526, la iglesia de los padres dominicos. Su intensidad fue de 11 grados. A raíz de la ocurrencia del terremoto de 1946, el gobierno dominicano solicitó la ayuda a los Estados Unidos de América para realizar evaluaciones. Como parte de la misma, se recomendó la instalación de la Estación Central Sismológica en la Universidad de Santo Domingo. Nos despedimos por el día de hoy. Agradecemos tu especial atención. Un fuerte abrazo. Recuerda cuidarte manteniendo el distanciamiento, lavarse las manos frecuentemente y mantenerte en casa preservando tu salud y la de los tuyos. Adiós. Ya es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, que trabajaron un tema muy importante: las enfermedades que afectan a los sistemas nervioso, circulatorio y respiratorio. Aprendamos más repasando con los profes Ediberto y Pevens. Adelante. Oye, ¿te ves feliz? ¿Qué soñabas? Pues estaba soñando esos días cuando nos abrazábamos y compartíamos juntos. Ya volveremos, pero solo si nos cuidamos. Muy bien, para hoy trataremos las afecciones de los sistemas nervioso y circulatorio. Conoceremos las principales afecciones, cómo identificarlas y, lo más importante, cómo prevenirlas. Así que quédate con nosotros en el día de hoy. Como hemos hablado en las clases anteriores, el cuerpo es una máquina perfecta que trabaja en perfecta armonía, permitiéndonos llevar una vida plena y agradable, siempre que todos los órganos y sistemas que le componen funcionen de manera correcta. Así es, Heriberto. Ya trabajamos el sistema esquelético y muscular y hoy tenemos más, así que veamos.
El sistema nervioso se encarga de enviar impulsos nerviosos por todo el organismo, lo cual permite ejercer funciones como el control voluntario del movimiento, la toma de decisiones consciente, el pensamiento, la memoria y otros aspectos cognitivos. Además de ser el responsable de que seamos conscientes de nuestro entorno exterior y de nosotros mismos, el sistema nervioso también se encarga de acciones que no pueden ser controladas de forma voluntaria, como lo son los reflejos, el mantenimiento de funciones biológicas básicas, como el latido del corazón, y la transmisión de la propia información nerviosa. En una emergencia, prepara tu cuerpo para luchar o huir. El sistema nervioso funciona enviando y recibiendo señales eléctricas. Los órganos principales del sistema nervioso son el cerebro y la médula espinal. Las señales son transportadas por nervios en el cuerpo, de forma similar a los cables que llevan electricidad por toda una casa. Las señales viajan hacia todo el cuerpo por la médula espinal y hacia el cerebro y viceversa. Como ya vimos, el sistema nervioso es el responsable de las respuestas que brinda nuestro cuerpo a través de los impulsos enviados por las neuronas. Pero cuando no funciona de manera adecuada se presentan enfermedades. A continuación mencionaremos algunas de ellas, y una muy común es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno producido por una hiperactivación de las neuronas, produciendo así las llamadas crisis nerviosas o convulsiones. Las crisis convulsivas o convulsiones ocurren cuando hay una actividad eléctrica anómala en el cerebro. Las células del cerebro envían constantemente señales eléctricas al resto del cuerpo que se transmiten a través de los nervios. Si hay una cantidad excesiva de células cerebrales que envían señales al mismo tiempo, se produce una sobrecarga y la persona se puede llegar a desmayar o presentar fuertes convulsiones por todo el cuerpo. Las personas afectadas por una epilepsia pueden tener crisis convulsivas de vez en cuando o tan a menudo como cada día. Los médicos no suelen poder explicar por qué una persona padece epilepsia. Saben que se trata de una afección que no se puede contagiar, es decir, que nadie te la puede pegar. La epilepsia no se transmite de padres a hijos o se hereda, del mismo modo que el color de los ojos o del pelo. Pero una persona que tiene un padre o un hermano con epilepsia presenta un riesgo ligeramente superior a desarrollarla que la gente sin antecedentes familiares. La mayoría de las personas diagnosticadas con epilepsia pueden controlar sus crisis convulsivas mediante medicación. Conforme se hacen mayores, muchos niños afectados por la epilepsia van mejorando y puede que dejen de tomar el medicamento. ¿Qué hacer si observas a una persona con una crisis convulsiva? Número 1. Debes mantener la calma. Número 2. Coloca a la persona sobre una superficie acolchada. Puede ser una alfombra o un sofá si estás dentro de tu casa, o sobre el césped si estás fuera. En caso de que no tengas ninguna de las opciones anteriores, puedes colocar su cabeza sobre tus piernas. Número 3. Quítale las gafas y aflójale cualquier prenda que le apriete. Número 4. Ponle algo blando debajo de la cabeza, como una almohada o chaqueta, y acuesta a la persona de lado. De este modo, si vomitara, no se atragantaría con el vómito. Y número 5, no intentes retener ni agarrar a la persona. Por último, permanece junto a la persona hasta que ésta se despierte. Otra enfermedad que afecta al sistema nervioso es la esclerosis múltiple. En esta enfermedad, las neuronas pierden la capacidad de poder transmitir el impulso nervioso. Las enfermedades vasculares son muchas más, pero te mencionamos solo algunas para que tomes conciencia. Hay cosas que puedes hacer para ayudar a prevenirlas, como por ejemplo, hacer cambios saludables en el estilo de vida, una dieta saludable para el corazón y hacer ejercicio regularmente. No fumar. Si ya eres fumador, habla con tu médico de confianza para que te ayude a encontrar la mejor manera de dejar de fumar. Mantén tu presión arterial y colesterol bajo control. Si tienes diabetes, controla tu azúcar en la sangre. Trata de no estar sentado o parado durante largos periodos de tiempo. Y si debes estar sentado todo el día, haz pausas regularmente o utilizas medidas de comprensión. Como sabes, durante los últimos meses el mundo ha sido afectado por grandes cambios a causa de una enfermedad que ha afectado nuestra forma de vivir, que ha cobrado la vida de miles de personas. Hoy estaremos hablando del COVID-19, su manera de transmisión,
sus signos y síntomas y cuáles medidas podemos tomar para prevenir esta enfermedad. Como hemos mencionado en las clases anteriores, la mayoría de las enfermedades son prevenibles. En nuestras manos está gran parte de ayudar a nuestro cuerpo para evitar así enfermarnos. Para poder entender el COVID-19, ¿qué tal si primero recapitulamos un poco sobre el sistema respiratorio? El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases, captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono entre la sangre y el aire. Como vimos, la respiración es el intercambio de gases para mantener oxigenadas las células, y este proceso implica otros órganos fundamentales. Cuando se presentan situaciones, entonces vienen las enfermedades. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente, el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y las molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o del olfato, las erupciones cutáneas o cambios en el color de los dedos, de las manos o de los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 por cada 5 personas que contraen el COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y los que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer el COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos les remitan al paciente a un establecimiento sanitario adecuado. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra persona infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona infectada, al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas y no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos 1 metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que le rodean a la persona, como son las mesas, los pomos, las barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies, y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón con un desinfectante a base de alcohol. La Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación del COVID-19 y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. Se han generado muchas especulaciones al respecto, que en ocasiones desinforman a la población, y es bueno desmentir los mitos y aclarar las dudas. Veamos. ¿Es posible contagiarte de COVID-19 si te pones en contacto con una persona que no tenga ningún síntoma? Sí, la principal forma de propagación del COVID-19 es a través de gotículas respiratorias, expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas con COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Es posible contagiarse de alguien que solamente tenga una tos leve o que no se siente enfermo. Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus, pero aún no se sabe con qué frecuencia esto ocurre.
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. ¿Cómo yo puedo protegerme y proteger a mi familia si yo no sé quién tiene el COVID? Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en todo momento y es también la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás. Cuando sea posible, mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y los demás. Eso es especialmente importante si estás al lado de alguien que esté tosiendo o estornudando, dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves. Conviene que mantenga una distancia física con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus del COVID-19. Tu vida y las de los demás depende mucho de que tanto asumas tu responsabilidad, tu papel de cuidarte. Solo piensa que nosotros estamos dando clases desde acá con el apoyo de tus maestros porque lo más importante es cuidarte a ti, evitando exposiciones innecesarias. Así que sigue cuidándote y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Bye. Muy importante este tema de las enfermedades de estos sistemas del cuerpo humano. Espero hayan tomado notas de este y el tema de los terremotos. Al regreso llegan los idiomas. No se muevan. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del Altar de la Patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez.
estamos de vuelta. Es momento de que tus profesoras de inglés, Raisi e Iman, continúen afianzando tus conocimientos sobre cómo describir cosas utilizando los adverbios, además del uso de la coma en textos en inglés. Greetings, dear students! How are you? Your English teachers, Raisi Sano and Iman Noor, happy to see you as always. Saludos, esperamos que estés bien. Tus maestras, Iman Noor y Raisi Sano, estamos aquí contigo. You learning at home, tú aprendiendo desde casa porque debes preservar tu salud. Hoy te traemos un tema interesante con el cual seguirás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita, giving and asking for directions and instruction, con el objetivo de que al final de esta clase seas capaz de dar órdenes y pedir indicaciones e instrucciones para llegar a un lugar en específico. Teacher Raisi, let's explain to our students how to use a comma. Explícale a nuestros estudiantes el uso de la coma. Comma is used to separate extra information or list of three, such as people, animals, names, places of specific dates. La coma es utilizada para separar información extra o lista de tres, como los nombres, lugares o fechas específicas. Ahora hagamos un ejercicio. En este simplemente vas a separar utilizando la coma donde consideres. Te diré 6 oraciones en inglés y en español. Además, te diré un ejemplo. The students are required to bring their textbooks, pencils, and zip disk to class. 1. He drove through Illinois, Indiana, and Kentucky. Él condujo por Illinois, Indiana y Kentucky. 2. My mom, who is a nurse, cares for the sick. Mi madre, quien es enfermera, se preocupa por el enfermo. 3. My favorite sports are swimming, tennis, and skiing. Mis deportes favoritos son natación, tenis y esquiar. 4. The Mississippi River, the great river of North America, pours into the Gulf of Mexico. El río Mississippi, el más largo de América del Norte, desemboca en el Golfo de México. 5. Miss Lark, our English teacher, comes from Maine. La señorita Lark, nuestra profesora de inglés, proviene de Maine. 6. Belinda, a student of foreign languages, speaks French and Spanish. Belinda, una estudiante de lenguas extranjeras, habla francés y español. Para obtener las respuestas a estas oraciones, please listen to your teacher Iman. 1. He drove through Illinois, Indiana, and Kentucky. Number 2. My mom, who is a nurse, cares for the sick. 3. My favorite sports are swimming, tennis, and skiing. 4. The Mississippi River, the great river of North America, pours into the Gulf of Mexico. 5. Miss Lark, our English teacher, comes from Maine. 6. Belinda, a student of foreign languages, speaks French and Spanish. Y como en cada clase te decimos, You have homework for today. Ya sabes que es nuestro deber recordarte tu asignación, la cual esperamos hayas hecho. Recuerda, te pedimos realizar un párrafo de 3 a 6 líneas hablando sobre las responsabilidades que se deben tener al momento de cuidar una mascota. Además, te pedimos que escribieras un pequeño texto de unas 5 líneas en el cual le pides a un amigo cercano que cuide de tu mascota. Una vez más, te invito a compartir tu tarea con tu teacher y tus compañeros. Ahora, please complete your self-assessment.
Completa tu autoevaluación sobre la clase de hoy. Statement. Yes, so, no. I can understand and write directions for getting to different places using vocabulary such as turn left, right, go straight, etc. Puedo comprender y escribir instrucciones para llegar a diferentes lugares utilizando expresiones tales como turn left, right, go straight, etc. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about giving directions. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre dar instrucciones para llegar a un lugar. Ahora, para comenzar nuestro tema de hoy, I want you to close your eyes. Quiero que cierres tus ojos y te imagines que estás de visita en un país de habla inglesa y necesitas ir a varios lugares de la ciudad por diferentes propósitos. Le pides al recepcionista del hotel que te indique cómo llegar a esos lugares. Para esto es necesario que sepas cómo solicitar y comprender indicaciones e instrucciones. Así que presta atención a la siguiente conversación. Hello, my name is Rosa and I'm staying at this hotel for a week. Hey, hello, nice to meet you, Rosa. My name is Alex and I'm here to help you. Thank you very much. Do you know how to get to Agora Mall? I have never been there and I have a meeting. Of course, are you driving or taking the subway? I'm going to drive. Okay, it's really easy. Here, this avenue is called 27 de Febrero. You are going to go straight, cross 2 Avenue, Tiradentes and Lope de Vega Avenue. Continue driving until Abraham Lincoln and then Kennedy. Just a moment. Let me write this down. Okay, it's here, this paper. Okay, this avenue is 27 de Febrero. Go straight and cross 2 Avenue. Tiradentes Avenue and Lope de Vega Avenue. Then, until the Abraham Lincoln Avenue, turn right. And continue driving until John Fitzgerald Kennedy. And then, Agora Mall is on the right. Oh, thank you. How long does it take to get there? It takes about half hour, depends on the traffic. At what time is your meeting? I have a meeting at 10 a.m. I'm going to leave at 9:30. Okay, my pleasure. Thank you very much. Thank you to you. Bye. Bye. In this conversation, your English teacher, tu profesora de inglés, se encuentra en un hotel y alega debe ir a la plaza comercial Agora Mall y pide información de cómo llegar a un empleado, el cual con gusto le da instrucciones para que llegue a su reunión. That situation makes me remember, me hace recordar when I was at la zona colonial and I met Silverio, the Brazilian. Esta situación me hace recordar cuando conocí al señor Silverio en la zona colonial. Ahora, your teacher Iman is going to explain today's topic to you. Ella te va a explicar nuestro tema de hoy. To instruct someone to go to a specific place, we generally use instructions such as the following. Para dar instrucciones a alguien para ir a un sitio concreto. Generalmente, utilizaremos construcciones como las siguientes. 1. Turn left. 2. Turn right. 3. Go straight on. 4. Go across the street. And 5. On the corner. Volveré a repetir este vocabulario. Esta vez te diré su significado en español. 1. Turn left significa gira a la izquierda. 2. Turn right significa ir a la derecha. 3. Go straight, sigue derecho. 4.
go across the street, cruzar la calle. Y 5, on the corner, en la esquina. Your English class is done. Tu clase de inglés ha terminado. Como siempre, antes de despedirnos, hacemos una recapitulación y te decimos cuál es tu asignación. Today we learned about giving and asking directions. Hoy aprendimos cómo dar y pedir instrucciones para llegar a un lugar en específico. Ahora escucha la asignación que te dejará la teacher Raisi. For homework, como asignación, write directions for getting to the nearest drugstore from your house. Escribe las instrucciones para llegar a la farmacia más próxima desde tu casa. We hope you have learned a lot today. Ahora es momento de que repases tus clases de francés con el profesor Echazón, quien te ayudará a recordar el tema del pasado imperfecto y el pasado compuesto en este hermoso idioma. Recuerda siempre que el passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé al passé simple o l'imparfait para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. La mayoría de los verbos en passé composé se conjugan con el auxiliar avoir. El verbo auxiliar être se utiliza en los siguientes verbos, con los siguientes 14 verbos cuando no les siga un complemento directo. Vamos a verlos. Aller, apparaître, arriver, descendre, entrer, monter, mourir, naître, partir, rester, retourner, sortir, tomber, venir. Répète après moi. Repite después de mí. Aller, ir. Apparaître, aparecer. Arriver, llegar. Descendre, descender. Entrer, entrar. Monter, montar o subir. Mourir, morir. Naître, nacer. Partir, salir. Rester, quedar. Retourner, regresar. Sortir, salir. Tomber, caer. Venir, venir. Atención, si los verbos de movimiento descendre, rentrer o entrer, monter o remonter, rentrer, retourner y sortir van seguidos de un complemento directo, entonces forman el passé composé con el auxiliar avoir. El uso con uno u otro auxiliar implica en la mayoría de los casos un cambio de significado. Repito, si los verbos de movimiento descendre, rentrer o entrer, monter o remonter, rentrer, retourner y sortir van seguidos de un complemento directo, entonces forman el passé composé con el auxiliar avoir. El uso con uno u otro auxiliar implica en la mayoría de los casos un cambio de significado. Por ejemplo, ¿a quelle heure es-tu sorti ce matin? ¿A qué hora saliste? ¿As-tu sorti les carottes du frigo hier soir? ¿Sacaste las zanahorias de la nevera anoche? Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Repito, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre
et un homme avec son sujet. Par exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. Las fiestas del participio pasado se ponen en plural masculino como el tema los invitados. Concordancia del participio passé en determinadas ocasiones. El participio passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece esta concordancia son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar être concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé dans son bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée dans son bureau. Ella fue a su oficina. Ils sont allés dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé dans son bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento. En la segunda frase, el est allé dans son bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento y otra E. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, el sujeto es masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento, una S al final. En la última frase, elles sont allés dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe A, L, L, E con acento, una E más una S. Para poner en práctica lo aprendido, hagamos una actividad completando las frases usando el pasado compuesto con être. Número 1. Elle, raya, allait au supermarché. La respuesta A tenemos A, B tenemos E. 2. Elle, raya, allait à l'église. A, E, B, sont. 3. Je, raya, venu te voir. A, suis. B, est. 4. Ou 4. Il, raya, parti. Ça fait 2 heures. A, sont. B, ont. 5. Vous, raya, revenu quand? A, est. B, sont. Verifiquemos ahora las respuestas juntos. La respuesta número 1 es, ¿la tiene? Es la B. Elle est allée au supermarché. La respuesta 2, o la segunda respuesta es la B. Elles sont allées à l'église. Respuesta número 3. ¿Las tiene? La respuesta es la A. Je suis venu te voir. Respuesta número 4. Es también la A. Ils sont partis, ça fait 2 heures. Respuesta número 5. También es la A. Vous êtes revenu quand? Espero que hayan entendido bien esta actividad. Veamos la diferencia entre el pasado compuesto con avoir y être.
El passé composé es usado para expresar acciones pasadas finalizadas que mantienen una relación con el presente. Por ejemplo, hier, j'ai fait mes devoirs. Ayer, hice mis deberes. Acción terminada en el pasado que repercute en el presente, porque cuando vaya a clase hoy, mis deberes estarán hechos. Segundo ejemplo, j'ai décidé de faire mes devoirs tous les jours. He decidido hacer mis deberes todos los días. Aquí está más claro que repercute al presente, puesto que si voy a hacer los deberes todos los días, hoy también. Hay unos pocos verbos que tienen être como auxiliar. Son verbos de movimiento o cambio de estado. Aquí te muestro los más importantes. Verbos, significado. Vamos a verlos. Aller, ir. Arriver, llegar. Descendre, descender. Entrer, entrar. Monter, subir. Mourir, morir. Naître, nacer. Partir, marcharse. Sortir, salir. Tomber, caer. Venir, venir. Veamos juntos algunos ejemplos. Je suis tombé hier de ma chambre. Repito. Je suis tombé hier de ma chambre. El segundo es, elle est allée à la plage. Repito, elle est allée à la plage. Concordancia. Algo importante que debes tener en cuenta con los verbos que tienen el auxiliar être es que tiene que haber concordancia en género y número entre el sujeto y el participio. Esto es algo que no pasa en español. Se entiende mejor con un ejemplo. En masculino singular, il est arrivé. Él ha llegado. Pero en femenino, elle est arrivée. Ella ha llegado. En plural masculino, ils sont arrivés. Ellos han llegado. Y en plural femenino, elles sont arrivées. Ellas han llegado. Con el verbo avoir, el participio pasado, si hace la concordancia con el complemento objeto directo, si este está colocado antes, es decir, cuando conocemos su género y número, por ejemplo, j'ai acheté des fleurs. He comprado flores. Ahora bien, les fleurs que j'ai achetées, las flores que yo he comprado. En este caso, el complemento está colocado antes. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente esta parte. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? El día de hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar être. Aprendimos sobre la concordancia del sujeto con su pasado participio y también cuando hay concordancia con el auxiliar avoir. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también expresar acciones en pasado perfectamente. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares y amigos. Como dice Noah Roberts, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Y si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Con esta frase se despide su profesor de francés, et chanson la jeunesse, y recuerden que su salud es lo primero. Por eso aprendimos en casa preservando la salud. A la prochaine.